Buenas noches, mi nombre es el doctor César Cabero, docente de la facultad. Vamos a grabar un video referente a lo que es la anatomía funcional del hombro y los puntos que vamos a tratar son acerca del componente óseo, el componente articular y componente extraarticular. Muy bien, los objetivos de la sesión son los siguientes: describir la anatomía funcional del complejo de hombro, diferenciar las articulaciones verdaderas de las denominadas pseudoarticulaciones. El concepto de articulación ya lo conocen, es sencillo: dos cabos óseos que interactúan para desarrollar movimiento o no desarrollar movimiento. O se puede resumir aún más: dos componentes óseos que interactúan entre sí. Ese vendría a ser el concepto sencillo y fácil de una articulación. Todos los componentes que posee la articulación, el hecho que posea movimiento o no, ya va a pertenecer a lo que es la clasificación de articulaciones, que no entra a detallar en este video, pero que deben conocer. El tercer objetivo sería explicar las características anatómicas de los huesos que conforman el complejo de hombro y codo. Muy bien. Estos son los planos de referencia corporales. Conocemos tres planos: el plano coronal, sagital y transversal. El plano coronal, solo para hacer referencia, es aquel que divide a la persona en región anterior, región posterior. El plano sagital divide a la persona en hemicuerpo derecho y hemicuerpo izquierdo, si es un plano sagital central o medial. Y el plano transversal divide a la persona en región superior o cefálica y región inferior o caudal. Esta imagen de planos está justamente haciendo referencia a lo que es la articulación de hombro, que es la articulación glenohumeral, sobre la cual se van a aplicar los tres planos de referencia. Como acá ustedes pueden ver también en la imagen, al hablar de tres planos de referencia y en particular al denotarlo con respecto a la articulación glenohumeral, entendemos que esta articulación permite movimientos multiaxiales o movimientos que combinan los tres planos: el sagital, el coronal y el transversal. Y eso es particularmente cierto analizando detalladamente cómo es la articulación. Es una diartrosis tipo enartrosis. Como ustedes saben, una enartrosis es una articulación que posee por un lado una región cóncava prácticamente esférica, una concavidad bien regular, y por un lado una región convexa esférica en realidad, o muy similar a una esfera. En este caso, en el caso de la articulación glenohumeral, la cavidad glenoide, que le corresponde a la escápula o que es una parte de la escápula, sí es cóncava, tiene una forma de pera, pero no es totalmente profunda, no tiene una superficie totalmente amplia para poder recibir a lo que es la cabeza humeral. La cabeza humeral, por su parte, sí vendría a ser lo equivalente a la tercera parte de una esfera irregular. Más adelante la vamos a describir. El hecho entonces que esa articulación tenga esa forma va a permitir que desarrolle movimientos en los tres planos de referencia, y al combinar los tres planos de referencia hacemos el gran movimiento de circunducción. En el plano sagital, bueno, esta articulación desarrolla los movimientos de flexión y extensión. En el plano coronal, abducción o abducción y aducción. Y en el transversal, rota externa o internamente. Y los ejes sobre los cuales o sobre los que se permiten que se desarrollen esos movimientos sería el eje coronal para movimientos desarrollados en el plano sagital, el eje sagital o anteroposterior para movimientos desarrollados en el plano coronal, y eje longitudinal para movimientos desarrollados en el plano transversal. Entiéndase como eje a aquella estructura que es perpendicular al plano y que permite que se desarrollen movimientos en ese plano. Acá vamos a describir algunos movimientos, por ejemplo, del complejo de hombro. Acá ustedes pueden ver cómo todo el complejo de hombro, si se desplaza a posterior, no solamente cintura escapular, que corresponde a la clavícula y escápula, sino también todo el complejo de extremidad superior, a ese desplazamiento a posterior se le llama retropulsión, y al desplazamiento anterior de todo el complejo se le llama antepulsión de hombro. Si realizamos movimientos en el plano sagital, tenemos la flexión hacia adelante, la extensión para atrás. En el plano coronal tenemos la abducción o abducción y la aducción. En el plano transversal rotamos interna o externamente el hombro. Y cuando combinamos justamente los tres planos, hablamos del gran movimiento de circunducción. El gran movimiento de circunducción. Un movimiento que combina los tres planos de referencia, por lo cual
se considera que es una articulación multiaxial, en particular la articulación glenohumeral, aunque para que los movimientos se desarrollen de forma amplia o de la amplitud que se describe en la literatura, es necesario no solamente que la articulación glenohumeral tenga libertad de desplazamiento, sino las otras 4 articulaciones que hay en todo el complejo funcional de hombro. Tanto las otras 2 que son verdaderas, en base a la descripción que les indiqué al inicio, y las denominadas pseudoarticulaciones. Acá ustedes pueden ver los movimientos angulares que desarrolla cada uno o que se desarrollan en cada uno de los planos. Si partimos, por ejemplo, o analizamos rápidamente el movimiento de flexión y extensión de hombro que corresponde al plano sagital, vemos que la flexión de hombro, partiendo con la extremidad superior totalmente lateral al cuerpo, va de 0 a 170 grados, y si partimos nuevamente esa posición 0 a extensión, o la extensión va de 0 a 40 grados. Si hablamos de los movimientos, por ejemplo, en el plano transversal de rotación interna y externa, acá ustedes pueden ver las amplitudes. Si hablamos de los movimientos de abducción y aducción, acá ustedes pueden ver las amplitudes. Ojo, acá ustedes pueden ver que la abducción de hombro o abducción de hombro parte de 0 a 180. Inclusive de 180 a 0 uno puede considerar grados de aducción, aunque para ser fieles a la descripción del movimiento, para realizar la aducción tendríamos que desplazar la extremidad ya sea por delante o por detrás del cuerpo, debido a que si lo hacemos directamente en el plano coronal, el cuerpo no permitiría un desplazamiento en el plano coronal. ¿Sí? Se describen 20 a 40 grados para el movimiento. Estos movimientos que ven acá ustedes sería el movimiento de aducción lateral y abducción lateral. En algunos textos se conocen como flexión lateral y extensión lateral. También serían válidos los conceptos. Acá ustedes pueden ver en esta imagen cómo para que puedan desarrollarse los movimientos de la extremidad superior es necesario de todas maneras que la cintura escapular juegue o se desplace con respecto a la articulación, ya sea la acromioclavicular como la escapulotorácica. Entonces, para que los movimientos de la extremidad superior puedan desarrollarse, va a ser necesario que la cintura escapular tenga ciertos desplazamientos. Analicemos ahora los componentes articulares o los componentes óseos que forman parte de todo este gran complejo articular. Tenemos, por ejemplo, acá la clavícula, una clavícula derecha que, como ya se describió en sus clases, la clavícula derecha posee en realidad ambas clavículas una cara superior, una cara inferior. La cara superior particularmente es lisa, no plana, mientras que la cara inferior posee ciertas irregularidades que ya las voy a pasar a describir. Tenemos un borde anterior y un borde posterior. Lo particular con respecto al borde anterior es que es sigmoideo o tiene una forma de S, al igual que el borde posterior, solo que en sentido contrario. Esta es la extremidad external, la que mira justamente al esternón, puesto que esta porción de esta clavícula se articula con el esternón, con el manubrio esternal formando una articulación diartrósica tipo encaje recíproco o en forma de silla de montar, mientras que esta extremidad es la extremidad acromial, que es en forma aplanada, ligeramente alargada, muy similar a la estructura escapular con la cual se articula, que vendría a ser el acromio. Acá formamos la articulación acromioclavicular, la cual es una diartrosis tipo artroide. Muy bien. Ahora, si partimos de esta extremidad, que es la extremidad external, y analizamos el borde anterior, vamos a ver que inicialmente el borde anterior es convexo, y mientras vamos llegando hacia la región acromial se torna cóncavo. ¿Sí? Inicialmente es convexo la región medial de ese borde anterior y posteriormente se torna cóncavo. ¿Sí? Si analizamos el borde posterior, que no es palpable o no es fácilmente palpable, es todo lo contrario. El borde posterior, inicialmente o en su región proximal al esternón, es cóncavo y de ahí se torna convexo mientras llegamos a la extremidad acromial. Muy bien. Este detalle en particular permite reconocer a esta clavícula como clavícula del lado derecho. ¿Sí? Y ustedes pueden reconocerlo fácilmente al palpar su esternón y a partir de ahí delimitar el borde anterior de la clavícula, como en su región medial es convexo y mientras más próximo estemos hacia lo que es el acromion escapular se torna cóncavo. En la cara superior, como les mencioné, no hay mayores particularidades, es una estructura lisa,
Mientras que en la cara inferior sí hay ciertos detalles. Por ejemplo, encontramos a nivel medial, en la cara inferior, la denominada cresta subclavia, ¿sí?, que sirve para la inserción del músculo subclavio, y un canal, que es el llamado canal subclavio, zona en la cual encontramos al BAM subclavio, a la vena, a la arteria y al nervio subclavio. ¿Sí? Básicamente a la vena y a la arteria, que son las estructuras más voluminosas ubicadas por debajo de lo que es esta clavícula. Muy bien. En la cara inferior de la extremidad external encontramos un tubérculo, el llamado tubérculo costal, que justamente sirve para la inserción del músculo o del ligamento, costoclavicular, un ligamento que estabiliza en la cara inferior a mi articulación externo clavicular. Más adelante vamos a ver los demás ligamentos que estabilizan esa articulación. Y en la cara inferior de la extremidad acromial encontramos dos tubérculos, bueno, en particular un tubérculo y una línea o una cresta. El tubérculo se denomina tubérculo conoideo, a mi línea o cresta o línea trapezoidea, y sirve justamente de inserción para un par de ligamentos, el ligamento conoideo y el ligamento trapezoideo, que son los dos ligamentos coracoclaviculares. Entonces ambos ligamentos se dirigen hacia la apófisis coracoide de la escápula. En particular, estos ligamentos sirven para favorecer la estabilidad en la articulación acromioclavicular. Acá está la carilla justamente de la clavícula, que sirve para articularse con el acromio. Recordamos, ambos son carillas planas y forman una diartrosis tipo artrodio. Bueno, más adelante en alguno de sus clases posteriores van a poder ustedes revisar lo referente a lo que es inserciones musculares. Voy a pasar a describir solamente algunos de ellos, o algunas regiones que son necesariamente o deben ser conocidas por ustedes. Vamos a tratar de hacer una marca a colores. Vamos a ver si lo logro conseguir. Bueno, prosigamos así entonces. Miren, siendo este el borde anterior de la clavícula, a este borde anterior de mi clavícula vamos a dividirlo en 3 tercios. Primero un tercio interno y después 2 tercios externos. En el borde anterior de esta clavícula se van a insertar dos músculos. En el tercio medial y en el tercio interno y en el tercio medial, o como quieran ustedes, en los 2 tercios internos se va a insertar de manera proximal el músculo pectoral mayor. Mientras que en el tercio externo del borde anterior encontramos a las fibras anteriores del músculo deltoides. Entonces, todo el borde anterior va a presentar inserciones para dos músculos. En el tercio interno y en el tercio medio se va a insertar el músculo pectoral mayor, y en el tercio externo del borde anterior encontramos la inserción de las fibras anteriores del músculo deltoides. Con respecto a lo que es el borde posterior, si dividimos este borde posterior en 4 cuartos, en el cuarto interno del borde posterior encontramos la inserción de dos músculos, el esternocleidoyoideo, que es un músculo infrayoideo, y el esternocleido-occipitomastoideo, que es un músculo de la región lateral de la región cervical o del cuello. Muy bien. Y si ahora dividimos al borde posterior en 3 tercios, solamente agarramos el tercio externo, zona en la cual se inserta el músculo trapecio, fibras superiores o las fibras superiores del músculo trapecio. Entonces, el borde posterior se puede dividir en cuartos y en tercios. En el cuarto interno del borde posterior, el músculo esternocleidoyoideo y el esternocleidomastoideo, y en el tercio externo del borde posterior, las fibras superiores del músculo trapecio. En la cara inferior ya hemos definido que ubicamos a la cresta subclavia, zona en la cual se inserta el músculo subclavio. Muy bien. Pasemos ahora a definir rápidamente lo que es la articulación esternoclavicular. Acá ustedes pueden ver el manubrio external y lo que es la extremidad external de la clavícula. Manubrio external y extremidad external de la clavícula. Acá está la articulación acromioclavicular. En particular esternoclavicular. En particular, esta articulación esternoclavicular es una diartrosis tipo encaje recíproco o en forma de silla de montar. Y acá a la derecha ustedes pueden justamente evidenciar lo que les digo. Si se percatan, esta vendría a ser la porción external, la cual, como ustedes pueden ver, posee en esta dirección que estoy señalando ahora
una región cóncava y de lado a lado una región transversa. Cóncava en sentido, por ejemplo, antero-posterior y convexo en sentido lateral. Por ello se describe como en forma de silla de montar. Y la clavícula que se articula a ese nivel debe poseer la misma disposición. Es decir, si por ejemplo en esta dirección, que vamos a definirla como antero-posterior, es cóncava, en ese mismo sentido la clavícula debe ser convexo. Y si en sentido lateral es convexo, la clavícula en la misma dirección debe ser cóncava. Eso implica el concepto de encaje recíproco o de forma de silla de montar. Y ese tipo de articulaciones las conocen como biaxiales. Articulaciones diartrósicas que permiten movimientos en 2 grados de libertad. Muy bien, esa es la articulación que se define justamente acá. La articulación externo-clavicular. Esta posee un menisco o un disco articular justo a nivel intraarticular. Y este disco lo que hace por un lado es incrementar la superficie de contacto entre el manubrio external y la extremidad external de la clavícula. 2. Favorecer justamente la coadaptación articular durante los desplazamientos de esta articulación. Como es un encaje recíproco, recuerden que es biaxial y permite movimientos en 2 grados de libertad, movimientos necesarios para que se desplace de forma adecuada mi articulación o mi complejo articular de hombro, en realidad todo mi complejo articular de hombro. Muy bien, ahora encontramos aquí 4 ligamentos: el ligamento externo clavicular superior, el ligamento externo clavicular anterior atrás, el ligamento externo clavicular posterior y en la cara inferior justamente el ligamento costoclavicular. Recuerden que hemos mencionado que la clavícula posee en la cara inferior de su extremidad external un tubérculo costal, ¿sí? Justamente el tubérculo costal para el ligamento costoclavicular, acá lo pueden ver, ligamento costoclavicular, ¿sí? Además encontramos un ligamento que va de clavícula a clavícula, pasando por encima de la horquilla external o escotadura yugular. Se denomina ligamento interclavicular. Muy bien. Acá ustedes pueden, para aprovechar la imagen, como la extremidad anterior de esta primera costilla usa un cartílago para poder llegar justamente al manubrio external. Y como en la extremidad anterior de mi segunda costilla usa un cartílago articular o un cartílago costal para justamente insertarse en una porción delimitada tanto por el manubrio como por el cuerpo external. Y justamente esta zona le corresponde al denominado ángulo de Lewis. Muy bien. Ahora revisemos rápidamente lo que es la escápula. La escápula es un hueso prácticamente plano, la cual posee 3 bordes, la cual posee 3 ángulos y algunas particularidades, por ejemplo. Acá estamos viendo, por ejemplo, la escápula u omóplato del lado derecho. ¿Cómo sé que es el lado derecho? Primero que la espina es posterior, acá atrás la pueden ver, la espina es posterior y la cavidad glenoide escapular que recibe la cabeza del húmero es lateral. Por ello entonces este vendría a ser una escápula u omóplato del lado derecho. Posee 3 bordes, un borde medial o borde vertebral, un borde lateral o un borde axilar y un borde superior. Además posee 3 ángulos, un ángulo superior, un ángulo inferior y un ángulo externo que le correspondería a toda mi cavidad glenoidea. Posee 2 caras, una cara anterior que es ligeramente excavada con ciertas rugosidades, que es la llamada fosa subescapular, y un detalle en la cara posterior, la presencia de la denominada espina del omóplato. Una espina del omóplato que divide la cara posterior en 2 fosas, la fosa supraespinosa y la fosa infraespinosa. Fosa supraespinosa y la fosa infraespinosa. Muy bien. Algo con respecto a los bordes. Tanto el borde medial como el borde lateral poseen labios. Hay un labio anterior para ambos lados, hay un labio posterior para ambos lados y hay una zona central o intersticial ubicado justamente entre ambos lados. ¿De acuerdo? El borde superior, como ustedes pueden ver, a medida que se aproxima a la cavidad glenoide, forma una pequeña escotadura, la denominada escotadura coracoidea. Y justamente esa escotadura coracoidea da inicio a esta apófisis, la llamada apófisis coracoides. Apófisis coracoides de la escápula. Muy bien. Si pasamos rápidamente a la cara posterior,
Vamos a ver aquí justo a la espina del omóplato que ya les mencioné, que inicia justamente en el borde medial o espinal de la escápula en una región triangular y de la cual se desprenden tanto un labio superior como un labio inferior para la espina del omóplato. Labio superior de la espina del omóplato, labio inferior de la espina del omóplato. Finalmente, el labio superior de la espina termina convirtiéndose en el borde medial o interno del acromion y el labio inferior termina convirtiéndose en el borde lateral o externo del acromion. Entonces el acromion es una prolongación lateral de la espina del omóplato. Como les repito, el labio superior de la espina se continúa con el borde interno del acromion y el labio inferior de la espina se continúa con el labio externo o el borde externo del acromion. Muy bien. Y por último, para definir la estructura anatómica de este hueso, encontramos a la cavidad glenoidea, que como les mencioné tiene forma de una perita con un diámetro mayor en la zona inferior que en la región superior, cóncavo en todo sentido, y que posee un rodete fibroso en la periferia, que acá no se puede escribir, que es el denominado rodete glenoideo, es cartílago. Y ese cartílago lo que va a permitir es incrementar la superficie de contacto o el espacio que podría recibir lo que es a la cabeza del húmero. Como les mencioné, la cavidad glenoide no es tan profunda, no es tan excavada, y recuerden que ahí debe ir la cabeza del húmero, la cual es prácticamente la tercera parte de una esfera. Si lo analizamos rápidamente, ¿quién posee mayor superficie de contacto articular? Definitivamente lo que es la cabeza del húmero. Así que la cavidad glenoide de la escápula se quedaría corta para poder recibir durante los movimientos que desarrolla la articulación toda mi superficie de contacto en la cabeza humeral. Por ello es necesario la presencia de un cartílago interarticular para ambos cabos óseos y además un rodete glenoideo, que es cartilaginoso y que se ubica en todo el contorno de esta cavidad glenoidea. Lo que hace es incrementar la superficie de coaptación y contacto articular. Muy bien. Algo rápido con respecto a los músculos que se van a insertar, algunos reparos fundamentales. Bueno, en la fosa subescapular encontramos la inserción proximal del músculo subescapular. En la fosa supraespinosa se inserta el músculo supraespinoso y en la fosa infraespinosa se inserta el músculo infraespinoso. Muy bien. Este músculo subescapular termina insertándose por delante de una estructura humeral denominada troquín y como pasa por delante de la articulación le imprime justamente al húmero un movimiento de rotación interna. El músculo supraespinoso se inserta de manera proximal en la fosa supraespinosa y también se dirige a una porción del húmero, denominado troquíter, a la parte más lateral y más alta del troquíter. Y como pasa por encima de la articulación, ¿qué componente va a tener? Un componente abductor de hombro. Muy bien, el músculo supraespinoso. En la fosa infraespinosa insertamos al músculo infraespinoso y en el tercio medio del borde axilar al músculo redondo menor. Tanto el infraespinoso como el músculo redondo menor a nivel distal se van a insertar en el troquíter, pero para poder llegar justamente al troquíter, a su borde posterior, tienen que pasar por atrás de la articulación glenohumeral. Y como pasa por atrás, le imprime a la articulación un movimiento de rotación externa. Entonces, el músculo subescapular rotaría internamente a la articulación glenohumeral, el músculo supraespinoso realizaría la abducción o abducción de la articulación y el músculo infraespinoso y redondo menor, al irse atrás de la articulación glenohumeral o al pasar por atrás de la articulación glenohumeral en su recorrido hacia el borde posterior del troquíter, realizan la rotación externa. Esos cuatro músculos son los denominados músculos del manguito rotador. Muy bien. En la apófisis coracoide se insertan tres músculos. Encontramos la inserción proximal del músculo coracobraquial, que es un flexor accesorio de hombro, se va al húmero. Encontramos la inserción proximal de la porción corta del músculo bíceps braquial, que termina a nivel de la tuberosidad bicipital del radio. Y encontramos este nivel de inserción distal del músculo pectoral menor. Entonces, ¿qué músculo se inserta a nivel de mi apófisis coracoides?
a nivel de lo que es el vértice, el músculo coracobraquial, que va al húmero, tercio medio de la cara interna del húmero, de la diáfisis, flexor accesorio de hombro, flexor, aductor y rotador interno parcialmente de hombro. A esta altura se inserta el músculo bíceps braquial, la porción corta del músculo bíceps braquial, y en la base se inserta el músculo pectoral menor, como inserción distal. Muy bien. En el ángulo superior de la escápula encontramos el músculo angular del omóplato o elevador de la escápula. Por encima de la cavidad glenoide hay un tubérculo, el llamado tubérculo supraglenoideo. Ahí se inserta de manera proximal el tendón proximal de la porción larga del bíceps braquial. Este tendón proximal de la porción larga del bíceps braquial sale de la cápsula articular que envuelve a todo el complejo y pasa por encima de la articulación glenohumeral para luego desplazarse en su cara antero-lateral por la llamada correa bicipital. El hecho que justamente haga un recorrido bastante amplio mientras sale de la cápsula y se ubica en la correa bicipital hace que el tendón proximal de la porción larga del bíceps sea justamente el factor que hace que esa porción sea más larga que la porción corta que nace en la apófisis coracoide. Finalmente, ambas porciones, tanto la porción larga como la porción corta, termina insertándose a nivel distal en la tuberosidad bicipital del radio. En el denominado tubérculo infraglenoideo encontramos la inserción proximal de la porción larga del tríceps. Entonces, tubérculo supraglenoideo, tendón proximal de la porción larga del bíceps. Tubérculo infraglenoideo, tendón proximal de la porción larga del tríceps. Si evaluamos rápidamente la cara posterior, encontramos que a nivel del borde vertebral, por encima del origen de la espina, se inserta a nivel distal el músculo romboides menor, y en los 2/3 que me queda de este borde vertebral o espinal, por debajo del origen de la espina del omóplato, la inserción del músculo romboides mayor. Por acá romboides menor y por acá el romboides mayor. En el labio superior de este espino del omóplato se inserta en las fibras inferiores del músculo trapecio. ¿Sí? Y justamente en el borde medial o interno del acromion se insertan las fibras medias. Entonces, labio superior de la espina, fibras inferiores del músculo trapecio. ¿De acuerdo? Borde interno del acromion, fibras medias del músculo trapecio. Con respecto a lo que es el labio inferior de la espina, encontramos la inserción proximal de las fibras posteriores del músculo deltoides. Y como se continúa con el borde externo del acromion, aquí ubicamos la inserción proximal de las fibras medias del músculo deltoides. Muy bien. A nivel del ángulo inferior y en parte de la cara posterior de este ángulo inferior, encontramos la inserción del músculo redondo mayor, que se desplaza también hacia el húmero, pasando por delante de la articulación. Por ello le imprime al hombro 3 movimientos. ¿De acuerdo? 3 movimientos: extensión, aducción y rota internamente el hombro. ¿De acuerdo? Rota internamente el hombro. ¿Está bien? Y si analizamos rápidamente lo que es la cara anterior, justamente en el labio anterior del borde vertebral o espinal encontramos la inserción distal del músculo serrato mayor o serrato anterior. Serían los músculos más importantes para esta región escapular. Acá, como les mencioné, la vista posterior. Ahora, analizamos rápidamente lo que es la extremidad proximal de este hueso humeral. Como todo hueso largo, el húmero posee 2 extremos, denominadas epífisis. Acá ustedes pueden ver la proximal y por debajo, en otra imagen, estará la epífisis distal, como acá está. Muy bien. La epífisis proximal o superior posee una región denominada cabeza, lo que es el equivalente a la tercera parte de una esfera regular. Y limitando justamente a esa cabeza humeral tenemos al cuello anatómico. En la cara anterior de esta epífisis tenemos al tubérculo menor o denominado troquín, y en sentido totalmente opuesto a la cabeza humeral, el tubérculo mayor o llamado troquíter. Troquín y troquíter. Por debajo justamente de ambos descienden o se forman 2 crestas, la denominada cresta
troquiniana, y por debajo del troquíter la cresta subtroquiteriana. Por acá cresta subtroquiniana, por acá, muy bien, cresta subtroquiteriana. Entre troquín, troquíter y sus crestas forma una corredera, llamada la corredera bicipital o surco intertubercular, y que se desplaza por justamente esa corredera, el tendón proximal de la porción larga del bíceps braquial. Muy bien, acá una imagen en la cual se puede ver la cara posterior donde ubica el agujero nutricio. Y esta imagen lo que hace referencia es justamente a la angulación que hay entre la diáfisis de ese húmero y la disposición de la cabeza humeral con respecto a la cavidad glenoidea de la escápula. ¿Sí? Una angulación entre ambos que supera los 135 grados aproximadamente. En la cara inferior o la imagen inferior ustedes pueden ver justamente la cavidad glenoidea escapular que está recibiendo ya el rodete glenoideo, o también denominado labrum. La idea es tratar de aumentar la profundidad de esa cavidad glenoidea para que sea más fácil la coaptación de la cabeza del húmero. Muy bien. Un rato acá paramos para describir rápidamente lo que es la diáfisis de este hueso humeral. Como ustedes pueden ver acá, posee a manera triangular un borde anterior, un borde interno y un borde externo. Para ello, si este es mi borde anterior y este es mi borde interno, esta es mi cara interna, hay una cara externa y acá ustedes pueden ver la cara posterior. Entonces, la diáfisis posee a manera de un triángulo un borde anterior, un borde medial y un borde lateral. Una cara medial o cara interna, lateral o cara externa, y atrás una cara denominada cara posterior. Muy bien. Y en la región distal encontramos la región del cóndilo, que es lateral, y la región de la tróclea, que es medial. Un cóndilo que es totalmente esférico y una tróclea que posee dos labios, un labio externo, que estoy señalando justamente acá, un labio interno, y entre ambos una tróclea o una polea. Entonces esta vendría a ser la tróclea humeral, con un labio externo, con un labio interno y una polea. Al articularse esta porción de la tróclea con la extremidad proximal del cúbito, forma una articulación monoaxial, una trocleartrosis húmero-cubital. Muy bien. Ahora, si visualizamos en cara anterior a esta región distal de este húmero que es derecho, por encima del cóndilo hay una cresta o una prominencia llamada epicóndilo, y por encima del epicóndilo la denominada cresta supraepicondilia. Al igual por acá, por encima de la tróclea tengo la epitróclea y por encima de la epitróclea tengo a la cresta supraepitroclear. Muy bien. Por delante y por encima de la cabeza del húmero tenemos a la fosita condílea o radial. Por encima de la tróclea humeral, en la cara anterior de la región distal de este húmero, encontramos a la fosa coronoidea. ¿Por qué llevan esos nombres? Condílea o radial y fosa coronoidea. Puesto que al momento de flexionar el codo al máximo, el rodete radial que se desplaza con respecto a lo que es esta región esférica, ¿de acuerdo?, llega ese rodete a ingresar a la fosa radial, limitando en cierta forma, o en gran medida, mejor dicho, lo que es la hiperflexión de la articulación. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y al igual modo, cuando realizamos la flexión del codo, en la región proximal de ese cúbito posee una región denominada apófisis coronoides o tubérculo coronoideo. ¿Sí? Y la espina y la apófisis coronoides. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Justamente al momento de que flexionamos el codo, esa apófisis coronoides, que le corresponde al cúbito, ingresa en la fosa coronoidea. Entonces, durante la flexión de codo, a la fosa condílea o radial ingresa el rodete radial, y durante la flexión de codo, a la fosa coronoidea ingresa la apófisis coronoides. Cuando realizamos la extensión del codo, ¿sí?, la región proximal del cúbito posee una estructura prominente denominada olecrano, la cual ingresa, desplazándose justamente por la polea formada por el húmero, ingresa a la denominada fosa olecraniana. Fosa olecraniana. Muy bien.
Entre la tróclea y la epitróclea, que vendría a ser esta, hay un canal, el denominado canal cubital, zona en la cual se ubica el nervio cubital. Muy bien, zona en la cual ubicamos al nervio cubital. Perfecto. Algunos detalles con respecto, por ejemplo, a la cara externa. En la cara externa de la diáfisis humeral encontramos una región en forma de V, denominada la V deltoidea o impresión deltoidea, que le corresponde a la cara externa del tercio medio de este húmero. Y no se describe acá, pero desde la cara posterior hacia la cara externa del húmero, pasando por detrás de lo que es la impresión deltoidea, encontramos el canal de torsión o canal radial, zona en la cual se desplaza el nervio radial. Muy bien. Ahora acá ustedes rápidamente van a poder evidenciar las 5 articulaciones que les mencioné. Tengo la articulación esternoclavicular, encaje recíproco, glenohumeral, en artrosis, acromio clavicular, artrodia, la subdeltoidea o subacromial, que justamente se ubica por debajo de la bursa subdeltoidea, y la escapulotorácica, en referencia a los movimientos que la escápula desarrolla con respecto a la parrilla costal. Acá ustedes pueden ver las articulaciones que les mencioné. Acá está el esternoclavicular, acá está el acromio clavicular. En vista posterior ustedes ya pueden haberse dado cuenta que el único hueso con el cual se articula lo que es el húmero vendría a ser la artrodia acromio clavicular. ¿Sí? Así que es necesario soportar o mantener esta articulación estable. Para ello tengo un ligamento acromioclavicular superior, acromioclavicular inferior, lo que permitiría que esta articulación permita ciertos desplazamientos hacia adelante y hacia atrás. ¿De acuerdo? Ciertos desplazamientos para adelante y para atrás. ¿De acuerdo? Muy bien. Por eso es que es importante la presencia de los ligamentos coracoclaviculares, que están ubicados justamente acá. Recuerdan, apófisis coracoides, región acromial de la clavícula. Justamente en relación a este complejo tenemos los ligamentos coracoclaviculares, que justamente estabilizan esta articulación acromioclavicular, permitiendo así ciertos movimientos normales de deslizamiento anterior, posterior, pero que no sean estos demasiado excesivos. Muy bien. Una vista superior del complejo de cintura escapular, en la cual pueden ver a la clavícula, pueden ver la articulación acromioclavicular y pueden ver a la espina del omóplato. Muy bien. ¿Qué movimientos desarrolla mi cintura escapular? Tenemos pues la típica elevación y descenso escapular, tenemos la antepulsión y la retropulsión. Definitivamente este hueso permite que esos desplazamientos del complejo de cintura escapular hacia adelante en antepulsión y hacia atrás en retropulsión sean movimientos bastante armoniosos y útiles. Y en un pseudoplano coronal o en el plano de la escápula, la rotación superior, que es esta justamente que se grafica acá, y la rotación inferior, que va en sentido opuesto. La superior cuando, por ejemplo, levantamos los brazos para llamar a alguien. La inferior cuando, por ejemplo, colocamos el dorso de las manos en la región lumbar, en la espalda, en la región lumbar. Para que se pueda desarrollar ese movimiento, mi escápula tiene que haber rotado internamente. Esta es la articulación, como les dije, escápulo-torácica. ¿Sí? Como la escápula pasa por delante o por detrás y lateral a la parrilla costal, hay dos músculos que separan la cara anterior de esa escápula con respecto a la parrilla costal. Tenemos el músculo que está por delante de la fosa subescapular, al músculo subescapular, y íntimamente relacionado a lo que es la parrilla costal, al músculo serrato anterior o serrato mayor. Como se les mencionó, este músculo serrato mayor o anterior solo se inserta en el labio anterior del borde espinal o vertebral de la escápula. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Si bien es cierto, se articula o se inserta solamente en el labio anterior del borde espinal o vertebral de la escápula, el hecho de que pase por delante de la gran mayoría de ese hueso escapular no implica que haya desplazamientos en la articulación. ¿De acuerdo? Muy bien. Con respecto a la articulación clavículo coracoidea o coracoclavicular, acá está el ligamento conoideo,
el ligamento trapezoideo, hay un ligamento denominado coracoacromial que forma parte del denominado fornix del hombro, y acá está la articulación acromioclavicular con el ligamento superior e inferior. ¿De acuerdo? Superior e inferior. ¿Está bien? Otra vista en la cual ustedes pueden ver a los ligamentos coracoacromiales, por acá abajito los ligamentos coracoclaviculares, ¿de acuerdo? Y acá justo en la articulación acromioclavicular encontramos el ligamento acromioclavicular superior. Por debajo estaría el inferior. Muy bien. Ahora, este vendría a ser la cápsula articular del complejo glenohumeral. Una cápsula articular que es básicamente tejido colágeno denso, tejido fibroso, en la cual encontramos a 3 ligamentos, como lo que acabo de escribir: 1, 2 y 3. ¿Los ligamentos cuáles serían? El ligamento, por ejemplo, acá se describe el ligamento glenohumeral superior, el ligamento glenohumeral anterior y el ligamento glenohumeral inferior. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y el inferior. Ligamento glenohumeral superior, como una Z, glenohumeral medio y glenohumeral inferior, que forman parte de todo el complejo articular de hombro. ¿De acuerdo? ¿Sí? Acá ustedes pueden ver una imagen en la cual se describe en radiografía lo que es, por ejemplo, la cabeza del húmero, el troquín, el troquíter. Aquí está mi articulación acromioclavicular, 2 carillas planas para ambos, recuerden que son artrodias. Esta línea que ven acá ustedes vendría a ser la espina del omóplato, una espina que termina dividiéndose en borde interno y borde externo de lo que es este acromio. ¿De acuerdo? Esta vendría a ser la apófisis coracoides y esta es la cavidad glenoidea. Muy bien. Hay que tratar de aprovechar al máximo las imágenes. ¿De acuerdo? Repetimos. Esto vendría a ser la cabeza del húmero, la cavidad glenoidea. ¿De acuerdo? Esta es la espina del omóplato, que hacia la región lateral forma un borde interno y un borde externo para justamente favorecer la coaptación de ese extremo clavicular, y a la vez el acromio servir de techo para ciertas bursas que pueden alojarse entre esta porción ósea y esta porción ósea, y se aproxima en particular durante los movimientos bastante amplios. ¿De acuerdo? ¿Sí? Puede generar algún tipo de anomalía. Muy bien. Otra imagen para que puedan diferenciar cómo se ubicaría el hombro en rotación interna. Acá está el troquín metido, y en rotación externa el troquín está lateralizado, está para afuera. Entonces, como conclusiones de este primer video, tenemos que el hombro como sistema funcional posee 5 articulaciones, 3 verdaderas y 2 pseudoarticulaciones. ¿Cuáles son las verdaderas? La glenohumeral, la esternoclavicular y la acromioclavicular. ¿Y mis 2 falsas cuáles serían? La escapulotorácica y la subdeltoidea. Ya se mencionó que la articulación glenohumeral permite movimientos en tres planos. Permite movimientos en 3 planos: sagital, coronal y transversal. ¿De acuerdo? Para que puedan desplazarse esos componentes óseos con regularidad, es importante la estructura ligamentaria, y en particular mi ligamento glenohumeral inferior, puesto que estabiliza la región inferior de la articulación glenohumeral, haciéndola a veces una especie de hamaca, ¿de acuerdo?, que soporta en su cara inferior a mi articulación glenohumeral. Muy bien. La esternoclavicular es una diartrosis tipo encaje recíproco, lo que se mencionó, movimientos en 2 planos. Y la acromioclavicular es una diartrosis tipo artrodia. ¿Y qué movimientos puede desarrollar una artrodia? Solamente deslizamiento y torsión. Muy bien. Tienen bastante material que revisar. Revisen bien sus textos para poder complementar adecuadamente su lectura. Por mi parte sería todo. Buenas noches.